Hola nuevamente para todos. Hoy vamos a seguir con la serie de videos de análisis de datos, sobre todo lo que tiene que ver con medidas de tendencia central. En el video anterior habíamos hablado de todo el tema de la instalación del espacio de trabajo en el cual íbamos a desarrollar todo el análisis, íbamos a fortalecer las skills en este tema de ciencia de los datos y había dejado dos links de instalación para bajar el backend o el R console y el frontend que es el R Studio para instalación. Teniendo en cuenta que ya se tiene la instalación del software, voy a trabajar directamente en el R. Recordemos entonces que la vez pasada había explicado que el R Studio tiene tres componentes fundamentales. Un primer elemento que es la consola donde se colocan todos los comandos para la ejecución y análisis de datos. Está todo lo que es el ambiente donde van quedando cada una de las variables que yo voy organizando del proceso de análisis, e igualmente queda el historial de cada uno de los comandos que yo he desarrollado durante una sesión. Y finalmente están los archivos y los plots. Recordemos que dentro de este archivito home es mis documentos o es el archivo documentos dentro de su computador. Recordemos que aquí el último modificado o el archivo con el cual nosotros vamos a trabajar se conoce como fallas tecnológicas. Yo había mencionado anteriormente que este archivo fallas, que para que no tengamos problema en el trabajo con RStudio, es bueno que los nombres de esos archivos no tengan tildes ni tengan caracteres especiales. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar el nombre de ese archivo directamente desde la carpeta en donde está almacenado, que aquí, como lo dije anteriormente, es el home o mis documentos en su computador. Entonces miremos que este archivito yo lo que hice fue en mi escritorio, perdón, mi carpeta de mis documentos, lo que hice fue cambiarle el nombre por fallas tecnológicas. Vamos a mirar qué tiene ese archivito adentro. Si yo pico aquí en el nombre y veo el archivo, él me va a cargar todo el archivo de Excel completo. Y como lo había descrito anteriormente, este archivo de Excel es un archivo que eh, muestra o consigna las transacciones llevadas a cabo en una entidad financiera ubicado en un centro comercial que tiene una red de cajeros, y en este mismo archivo voy reportando las transacciones fallidas o las transacciones que no se pudieron realizar en un cajero electrónico por diferentes motivos, y el valor transado en millones o transacciones que fueron fallidas y el costo de esas transacciones. Recordemos que este valor lo voy a colocar en miles de dólares, como lo hice en el anterior video. Estaba en millones porque estaba hablando de dinero colombiano, que es bastante. Aquí vamos a hablar es de miles de dólares. Entonces esas van a ser las variables con las cuales nosotros vamos a desarrollar todo este trabajo. Es importante tener en cuenta o cambiar el nombre de estas hojas para que no tengan, por ejemplo, tildes o tengan caracteres especiales. Entonces, una de las cosas importantes cuando yo me vaya a llevar estas variables para Excel, realmente vamos a trabajar con dos inicialmente, que van a ser las transacciones fallidas. Esto lo vamos a llamar la frecuencia de fallos diarios, la frecuencia de transacciones fallidas diarias, y esta es la severidad o el impacto que tiene cada una de las transacciones fallidas en un cajero electrónico. Entonces yo cuento, hoy se me dañó un cajero y me costó arreglarlo tanto. Mañana se me dañaron 4 cajeros y cada año me costó un total de $1.198 porque hicieron reclamaciones, porque el dinero se perdió, hubo que hacer una reclamación jurídica, en fin. Aquí hay que tener en cuenta un amplio abanico de problemas que generalmente pasan a través de fallas tecnológicas o canal electrónico, o también que se roben la plata por efecto del ciberfraude, o se roben el dinero por efecto del ciberfraude. Entonces vamos a traer estas dos variables que son las que voy a trabajar o voy a desarrollar todo este video teniendo en cuenta estas dos variables. Las voy a colocar aquí cada una. Es mejor que para el archivo
para el programa de RStudio es bueno no traer este archivo con ningún tipo de fórmula, o la hoja con la cual voy a trabajar es bueno que no tenga ninguna fórmula, porque eso genera problemas a la hora de procesar los datos. Entonces vamos a hablar de frecuencia y vamos a hablar de severidad. Son dos variables muy comunes generalmente en el riesgo de las operaciones del negocio de una organización. Esto puede representar cualquier cosa: el número de siniestros que son reclamados a una entidad aseguradora y el costo de cada uno de los siniestros por efecto de un choque, una pérdida total de un vehículo o de cualquier otro tipo de activo. Esto lo vamos a llamar datos para que reconozcamos entonces este archivo como tal. Entonces, si yo le doy guardar acá, y si me voy al RStudio y le doy modificado, mire que me va a aparecer fallas tecnológicas de primero. Simplemente si pico aquí en el nombre y le digo import dataset, entonces él me va a traer el archivo y aquí en este puntico me va a mostrar todas las hojas que tengo disponibles para desarrollar todo el proceso de análisis de los datos. Entonces aquí habíamos dicho que los datos los guardamos en esta hoja. Mire que aquí van a haber 3 columnas, y para facilitar el nombre de trabajo dentro del RStudio, yo simplemente lo voy a llamar matriz de datos. Llamémoslo así, matriz de datos. Entonces le digo importar y miremos que aquí ya me aparece mi matriz de datos. Entonces miremos que hay 3 variables. Está una primera que enumera el número de datos que tengo disponibles, está la frecuencia y está la severidad. Es importante mirar al final que el archivo no tenga ninguna basura. Miremos que aquí hay 701 datos, como lo habíamos mencionado en el video anterior, o simplemente pues aquí contamos cuántos datos tienen esas dos variables. Es importante entonces, vamos a escribir primero la frecuencia. Miremos que por su concepción es una variable discreta, no tiene números enteros, una variable que se puede repetir varias veces a lo largo de los 701 datos. Este se llama matriz de datos. Le digo el símbolo pesos y miremos que el símbolo pesos ya me trae cada una de las variables que necesito. En este caso necesito la frecuencia y aquí en la matriz de datos necesito la severidad. Miremos que ya tenemos las dos variables. Como habíamos mencionado anteriormente, trabajamos el concepto de histograma. Si yo quiero el histograma de la variable de frecuencia, simplemente le doy enter y mire que me aparecen los datos agrupados por intervalos. Aquí los podemos ver por intervalos. Podemos también mirar el histograma para la variable de severidad, que son variables, ahorita vamos a mirar que son variables aleatorias con distribuciones de probabilidad esbeltas. También habíamos dicho que si queremos ver la distribución de probabilidad de una variable de estas, simplemente podemos decir density. Podemos decir de una vez, podemos decir la variable de frecuencia. La variable de frecuencia vamos a generar su distribución de probabilidad. Simplemente le decimos density y le decimos que esta es la variable de frecuencia. También hagámoslo para la severidad. Distribución de probabilidad o probability distribution, simplemente le digo density y puedo encontrar entonces las distribuciones de probabilidad o la gráfica de las distribuciones de probabilidad. Simplemente aquí le digo plot, que me grafique XFDP. Aquí es PD, perdón, probability distribution. Miremos que aquí me aparece ya la distribución de probabilidad. Esta es para la frecuencia. Esto es una distribución que es discreta y vamos a mirar una distribución de probabilidad continua que es la severidad. Entonces miremos que acá tenemos la distribución de probabilidad para la severidad. Si nosotros queremos tener una visión general de cada una de las variables, entonces tenemos que irnos a lo que se conoce como las medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central con la que nos encontramos, o las 3 primeras medidas de tendencia central con las que nos encontramos son la media, la mediana y la moda. Entonces para ello nosotros, bueno, aquí mostré pues más o menos un análisis exploratorio de la variable.
el asigno y ya voy a mostrar la media, la moda, en fin, vamos a mirar todo esto más adelante. Este es un análisis exploratorio muy rápido. Miren que por ejemplo si le doy summary a una de las variables, le doy XS, entonces mire que voy a tener la media, la mediana. Aquí no me aparece la moda porque no es una variable discreta. Recordemos que la moda es el valor que más aparece en una variable aleatoria. Vamos a mirar aquí summary para la variable de frecuencia que es discreta y vamos a mirar si nos aparece la moda. Si no nos aparece la moda, después lo analizamos por otro lado. Entonces miremos aquí que me aparece el mínimo, el máximo, la mediana y la media. Recordemos que la mediana es el dato que se encuentra en toda la mitad de los datos. Si yo pudiera dividir 701, puedo dividir en 350 y 350 datos. Como son 701, entonces el dato que se encuentra en la posición 351 es el que me va a indicar la mediana. Es importante tener en cuenta que para la mediana es necesario organizar los valores de menor a mayor. Entonces aquí simplemente si nosotros queremos obtener la mediana de manera directa, podemos decir simplemente min xs. Ya la mediana y la moda la podemos sacar simplemente haciendo el summary del xs. Me falta la moda, ya la voy a calcular. Para calcular la moda, lo primero que vamos a llamar es una librería. Yo lo llamo aquí install. Siempre aquí hay una cosa muy importante, aquí hay una serie de paquetes fundamentales para el trabajo con R. Entonces yo voy a llamar, por ejemplo, este paquete que me va a permitir a mí calcular la moda de los datos. Ahí usted no tiene que preocupar de dónde trae los paquetes, lo instala directamente. Es una de las grandes ventajas que tiene R. Entonces esperemos a que descargue todos los paquetes y haga todo el proceso de la instalación. Luego de que ya ha terminado todo el proceso successfully, simplemente le puedo decir activo la librería diciéndole modest. Activamos la librería y le decimos entonces que me calcule la moda de los datos. ¿De cuáles datos? De la variable de frecuencia, que es una variable discreta. Entonces mire que el dato que más se repite es el dato 1, fundamental acá. Entonces miremos que una cosa importante cuando estamos trabajando el R es la instalación de paquetes nuevos. Generalmente cuando uno está buscando algún comando siempre le recomiendan qué tipo de paquete trabajar. Aquí me dijeron que trabajar este paquete que tiene una serie de elementos de la estadística descriptiva y hay un library, activamos el paquete. Entonces, ¿dónde puedo ver estos paquetes? Los puedo ver aquí también en este lado de acá. Puedo ver, yo miro el paquete modest. Yo tengo muchos más paquetes pues de todo el trabajo que he hecho. Miren que aquí por ejemplo mode estimation me dicen cuál es la versión del paquete y yo también puedo buscar en internet qué es lo que tiene este paquete por dentro. Miremos que aquí lo puedo activar o lo puedo desactivar tranquilamente a partir de estos paquetes, pero primero lo tengo que instalar. Entonces uno puede buscar una descripción de todos estos paquetes en internet para lo que funciona. Yo aquí se lo estoy entregando de manera directa, pero más adelante vamos a entrar mucho más en detalle en qué es lo que tienen los paquetes por dentro. Si nos vamos a la presentación, entonces ya hablamos de la media, que indica el promedio de los datos que componen una variable aleatoria, la mediana, que se localiza en el centro de los datos de una variable aleatoria, en donde los datos están organizados de menor a mayor, y la moda indica el dato que más se repite en una variable aleatoria que es de tipo discreta. Esto no se puede hacer con variables continuas porque si hay diferenciación de un valor a otro dentro de la misma variable por efecto de los decimales. Entonces vamos a seguir, vamos a pasar a la otra medida de tendencia central y que es la varianza. La varianza indica la dispersión de los datos con respecto a la media y la desviación estándar permite medir la dispersión de los datos en el mismo orden de magnitud de la variable. Lo que pasa es que la variable queda al cuadrado. Si este mu es dinero
y la variable, la media, que es mu, y este x, que es cada uno de los valores de la variable, son dinero, entonces esto me va a quedar en dinero al cuadrado. Entonces no va a tener una representación física como tal de la dispersión. Entonces la desviación estándar permite medir esa dispersión en el mismo orden de magnitud de la variable. Si yo saco el sigma, le saco la raíz al sigma cuadrado, entonces nos va a quedar en las mismas medidas de dinero. Ahora, mucha gente usualmente trabaja sobre archivos de texto o trabaja sobre funciones. Entonces nosotros vamos a crear todas estas medidas de tendencia central dentro de una función. Y esa función no vamos a tener que escribir el código cada vez que vengamos a ver este video, sino que vamos a crear ya de una vez una función que nos permita ejecutar eso de manera directa. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un script, file, new file, le voy a decir que me escriba un script. Este script, como nos dice la presentación, lo vamos a llamar en términos de lo que nosotros queremos. Entonces yo lo voy a llamar medidas y le voy a decir que esto sea una función. Y le voy a decir que xk es la variable que le queremos pasar a esa función. Entonces miremos lo que tenemos acá. Lo primero que yo quiero o lo primero que yo voy a calcular va a ser la varianza. La voy a llamar var1. Esto lo podemos hacer de manera directa, pero lo quiero hacer utilizando funciones para que nos vamos metiendo en el cuento de las funciones. Entonces lo voy a llamar varianza 1. Miremos cómo se calcula la varianza. Miremos que es la media de la diferencia entre la media y cada uno de los datos, dividido el número de datos. Entonces yo simplemente le digo M1 es igual, perdón, la varianza es igual a la media ¿de quién? De la media de los datos, llamémosla aquí como una U para que nos quede como en la fórmula. Aquí vamos a llamar que mu va a ser igual a la media de los datos que vienen en la variable xk. Luego entonces le digo que mu sub u menos xk, esto elevado al cuadrado. Entonces miremos que él ya me hace ese proceso de manera automática. Él toma todos los datos de cada uno de los vectores. Mu sub 1 es un valor y se lo resta a cada uno de los datos que componen la variable aleatoria xk. Mire que aquí me lo dice. Reste todo eso. Y este modelo que me va a entregar, voy a llamar que me entregue entonces medidas. Le voy a decir que me entregue medidas y le voy a decir que medidas es igual a la varianza. Entonces es importante, cuando yo vaya a guardar este archivito, él lo va a guardar también en mis documentos y yo lo voy a llamar con el mismo nombre que llamé la función. Entonces lo voy a llamar medidas. Entonces es un archivito de texto en el cual yo le voy a enviar un dato o un vector de datos para que me lo analice este programa. Aquí lo único que me faltaría sería seleccionar todo el dato y decirle correr para que no tenga ningún error. Si me aparece un más simple, si hay algún error, entonces mire lo que me va a aparecer acá. Hombre, yo quiero que M1 me calcule la varianza y la media para la variable de severidad. Uy, M1 ¿qué es? Miren que ahí me arrojó el valor de la varianza. M1, si yo le doy M1, mire que me arrojó el valor de la varianza. Entonces es importante que medidas no quede suelto. Vamos a mirar a ver si medidas queda suelto, que nos arroja. Mire que yo tiro medidas, pero si yo no lo almaceno en una variable no me va a entregar absolutamente nada. Por eso yo lo asigno a una variable. Miremos que ahí vamos teniendo medidas, que es el valor M1. Recordemos que eso inicialmente me entregó la varianza. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que esta función me entregue más variables, me entregue la media, me entregue la varianza, le voy a decir una lista de variables. Entonces, mu1 que es la media y la varianza que me la entregue también, y de una vez que me entregue la desviación estándar. Voy a llamar sd1 es igual a la raíz sqrt de la varianza 1.
Entonces volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos lo que vamos haciendo, le damos correr, miramos que no nos muestre ningún error aquí abajo y simplemente le vamos a decir M1 va a ser igual a medidas de la variable de severidad. Entonces mire que ya M1 es una lista de dos cosas. Entonces yo voy a preguntar, hombre, la primera cosa, según la lista, es la media. Entonces mire que ahí me tira la media de los datos. Y si le digo que me traiga la segunda cosa que tiene esa lista, entonces me va a traer la varianza. Mire cómo es de fácil establecer las medidas de tendencia central para una variable cualquiera. Y miremos que esta variable o este programita siempre lo vamos a tener. Lo único es que vamos a cargar la variable y simplemente le mandamos ese valor para que nos haga todos estos cálculos que tenemos acá. Entonces ya teniendo las dos medidas tenemos ya ahora cuatro medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, que también las podemos colocar en el programita anterior, la varianza, y vamos a pasar a mirar los cuartiles y los deciles. Recordemos que los cuartiles permiten dividir los datos en cuatro grupos de igual tamaño. Entonces, si yo divido los grupos en cuatro grupos de igual tamaño, si yo tengo 100 datos, cada grupo va a tener 25 datos. Entonces, ¿dónde van a estar los cuartiles? Los cuartiles se van a ubicar en la posición 1, posición 25, posición 50, posición 75 y posición 100. Para esto, los cuartiles y los deciles, voy a irme al archivo de Excel para que nos quede claro el concepto. Entonces, para explicar lo de los deciles y los cuartiles, voy a trabajar sobre este archivo. Entonces le voy a decir aquí cuartiles. Entonces, de estos datos voy a tomar solamente 100. Voy a tomar 100 datos para que nos quede fácil el ejercicio. Voy a tomar 100 datos. Voy a tomar 100 datos de esta lista y voy a crear una ventana totalmente independiente para esto. Entonces a mí me dicen, hombre, ve, necesitas sacar los cuartiles. Los cuartiles, lo primero que tiene que hacer uno para los cuartiles es organizar de menor a mayor la muestra de los datos. Entonces simplemente voy a buscar aquí donde está la función de menor a mayor. La función de menor a mayor, entonces la ubico acá, ordenar de menor a mayor. Le digo que continúo con la selección actual, le digo que ordenar. ¿Y dónde está el cuartil 1? Este cuartil lo vamos a llamar el cuartil 0. O también corresponde con el mínimo. Miremos posición 1 y están organizados de menor a mayor. Vamos a buscar la posición 25. La posición 25 está el cuartil 1. Vamos a buscar el valor 50. Este es el cuartil 2. Vamos a buscar el 75, que es el cuartil 3. Y finalmente tenemos el cuartil 4 o el valor máximo. Entonces miremos que nosotros podemos partir la muestra de datos en 4 pedazos exactamente iguales, donde el valor representativo va a ser el que se ubica en la posición 25. El que se ubica en la posición 50 se va a conocer como la mediana de los datos. Es importante que lo tengamos en cuenta acá. Si nosotros nos vamos a la presentación, miremos claramente cómo están delimitados los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 3 y la media que está en toda la mitad. Este cuartil entre Q3 y Q1 se conoce como rango intercuartil y nos va a permitir construir estos bigotes de este gráfico que se llama el gráfico box plot. Es importante también hablar aquí dentro de los cuartiles, hablar de los deciles y hablar de los percentiles. Entonces, por ejemplo, los deciles es dividir los datos en 10 pedazos. Entonces, yo me voy aquí al archivo de Excel, yo puedo encontrar, este es el decil 0, vamos a ir al 10, decil 1 y así sucesivamente. Decil 2, decil 3, decil 4 y el decil 5 corresponde con la media.
Entonces miremos que los podemos dividir acá. También lo podemos dividir por percentiles. Si estos fueran percentiles, estos son los deciles, estos son los cuartiles y los percentiles. Entonces, por ejemplo, este es el percentil del 0%, este es el percentil 1%, este es el percentil 2%, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este es el percentil 99,9%, 99%, perdón, y este es el percentil del 100%. Entonces, miremos cómo los podemos describir la variable, siempre organizándola de menor a mayor. Voy a borrar esta de frecuencia porque esta no la utilizamos para nada, simplemente utilizamos entonces esta variable. Miremos que todos tienen en común la mediana porque es el que se ubica en la posición 50 o en la posición 50%. Lo voy a colocar aquí, o este es el percentil 50%. Entonces, vamos con todas estas medidas de tendencia central. Aquí ustedes pueden ver, en esta presentación de acá, pueden ver los cuartiles específicamente, que es una de las medidas más importantes. Más adelante las vamos a incorporar para que nos las saque ese programita de las medidas. Lo podemos hacer claramente en este momento. Miremos, vamos a colocar el cuartil dentro del programa de R donde estamos trabajando. Le vamos a decir que me traiga los cuartiles. Le voy a decir la función se llama cuantil. Vamos a llamar LXK y vamos a crear una secuencia de datos. Las probabilidades en los cuartiles se refiere a 0%, 25%, 50%, 75%, así sucesivamente. Entonces yo le voy a crear unos datos. Voy a crear 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Entonces, y le voy a decir que me traiga los cuartiles. Entonces vamos a seleccionar esto. Le digo guardar, le digo correr para que no tengamos ningún problema. Miremos que yo voy adicionando cada vez cositas a este programa. Entonces, en este punto, ya que no corrió sin errores, entonces le voy a decir que en esta variable M1 me traiga las medidas para la variable de severidad. Entonces mire que M1 ya es una lista de 3 cosas. Entonces en la tercera cosa que nosotros programamos van a estar los cuartiles. Miremos que le doy enter. Aquí me dice que el objeto no está encontrado. Es que el objeto es, vamos a mirar aquí, la lista de 3, no es colocarle el nombre sino colocar 3. Y miren que ahí me aparecieron los cuartiles que me representan la variable. Así también lo podemos hacer para los deciles y lo podemos hacer para los percentiles. Vamos a hacerlo para los deciles. Para los deciles nosotros podemos hacer un cuantil. Le vamos a dar la variable que le enviemos. Le vamos a decir que las probabilidades. Voy a crear una secuencia de datos que vaya de 0 a 1 y que los incrementos sean de a punto 1. Y así construyo los deciles. Y vamos a colocar que la cuarta cosa sean los deciles. Guardo y le doy correr. Y aquí abajo entonces le digo cuál es la cuarta cosa. Entonces vamos a correr medidas. Y le vamos a pedir a esto que nos entregue la cuarta cosa. ¿Cuál es la cuarta cosa? Van a ser los deciles. Entonces mire las variables como me las va entregando. Cada vez vamos incrementando más cosas en esa función que nos va a servir para todo lo que es la descripción de las medidas de tendencia central. Una de las medidas que yo considero más importantes cuando uno va a trabajar con distribuciones de probabilidad, pero sin hacer un ajuste a una distribución en particular, es el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es una medida que me permite identificar si los datos se distribuyen de una manera uniforme alrededor de la media. Esta asimetría, si nosotros miremos acá y miramos esta curva asimétrica, miremos que tenemos la misma cantidad de datos para los cuartiles que se encuentran por debajo del 50% y para los cuartiles que se encuentran por encima del 50%, por encima de la media en este caso. Miremos que podemos tener una curva de asimetría negativa cuando los datos tienen tendencia
a recostarse hacia los datos más altos, y hablamos de una curva con asimetría positiva cuando los datos tienden a irse hacia valores más bajos o valores por debajo de la media. Aquí por encima de la media, aquí por debajo de la media. Y aquí los datos están equilibrados alrededor de la media. Entonces vamos a programar este coeficiente de asimetría en el programa que tenemos de R. La formulita que tenemos entonces vamos a colocarla aquí arriba, que se llama el coeficiente de simetría, y lo vamos a programar directamente. Entonces este se construye de la siguiente manera. Miren que aquí lo que me dicen es que saque la media de μ1, que es la media, menos cada uno de los datos, elevado a la 3. Entonces miremos, ahí está. Y dividido, vamos a colocar todo esto, vamos a colocar aquí dividido, 1 dividido. Miren que aquí me piden que la desviación estándar a la 3 multiplicado por el promedio de esos datos. Entonces miremos que antes me estaba apareciendo un errorcito porque no había cerrado los paréntesis. Entonces, bueno, y la quinta cosa entonces va a ser el coeficiente de asimetría. Miremos todo lo que le vamos adicionando a esa función y cómo vamos trabajando en R para que nos quede todo muy bien. Busco las medidas para la variable de severidad y busco el quinto elemento. El quinto elemento es el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría me daría 1. Voy a mirar a ver que pues así si me da. Recordemos que ese coeficiente de asimetría puede ser positivo o negativo. Si es positivo es porque me indica que la distribución de probabilidad tiene la tendencia a ubicarse hacia lados, hacia valores menores con respecto a la media. Mire que si yo le doy acá, voy a plotear por ejemplo la densidad de la variable de severidad. Mire que esta distribución de probabilidad tiende a irse hacia el lado izquierdo, o sea que hacia valores mucho menores, lo que me indica la presencia de distribuciones esbeltas o distribuciones de cola larga. Entonces programé el coeficiente de asimetría, simplemente hice unas correcciones en el coeficiente y voy a calcular esto. Digamos que ese coeficiente de asimetría, que es el elemento 5 de la lista, me da un valor demasiado grande. ¿Cuál es ese problema? Que es que este valor me está dando muy bajito. ¿Qué es lo primero que se debe hacer siempre que nosotros estemos calculando ese proceso allá? Esto aquí arriba, cuando estemos calculando la varianza, es importante que elevemos primero todos los elementos al cuadrado y luego sí saquemos la media, para que no vamos a tener valores erróneos o valores raros. Miremos que aquí también hice lo mismo. Hice la variable menos μ1 elevado a la 3 dividido la desviación estándar a la 3. Si yo ya corro esto, le doy guardar y le doy correr, y le doy aquí abajo, voy a tirar el medidas y luego le digo que me busque el elemento 5. Mire que el coeficiente de asimetría me dio 2,73. Eso me indica que hay una presencia muy fuerte de distribuciones de cola larga. Continuando con las medidas de tendencia central, nos vamos a encontrar entonces con la kurtosis. La kurtosis analiza el grado de concentración de los datos alrededor de la zona central de una distribución de probabilidad. Si los datos son muy extendidos o los datos son muy comprimidos o muy cercanos a la media. Hay mucha variedad cuando G es negativo y hay muy poca variedad en los datos cuando G es positivo. Entonces vamos a programar ese coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis, vamos a colocarle aquí kurtosis, vamos a colocarle 1, va a ser igual. Entonces mire que lo primero que me dice es que eleve los elementos al cuadrado, perdón, a la 4. Entonces vamos a colocar todos los elementos a la 4, le vamos a dar primero la media, vamos a colocar aquí xk menos μ1 elevado a la 4, lo vamos a dividir, mire que eso ya es una media, vamos a dividir todo eso por la desviación estándar a la 4,
y le vamos a restar -3. Vamos a restar -3, es la forma que nos sugieren en la página de Repars. Vamos a mirar entonces las medidas. Le doy medidas. Bueno, todavía me falta cuál es el otro elemento que me va a traer. Entonces me va a traer la kurtosis. Selecciono todo, le doy guardar y le doy correr. Y miremos que aquí abajo le damos medidas y vamos a buscar el elemento 6. Me adelanté un poco para calcular el elemento 6, simplemente buscamos el elemento 6 y me dice que el valor es 9,76. Miremos que los datos están demasiado concentrados alrededor de la media, o sea que están muy, si miramos esta distribución de probabilidad que representa la distribución de severidad, vamos a mirar que la media está aquí arriba y miren que están muy concentrados los datos, va a haber muy poca variedad. Entonces miremos, la importancia de las medidas de tendencia central es para evitar trabajar o tener que hacer un ajuste de los datos a una distribución específica. Recordemos que uno de los pilares fundamentales para trabajar en ciencia de datos es conocer la estructura intrínseca de los datos, sin tener que depender de una distribución específica, y en el momento en que necesitemos trabajar sobre los datos, pues hacemos un muestreo aleatorio que va a ser el tema del próximo video. Muchas gracias por atender este nuevo video y hasta un próximo video.